Mira, para aportar un dato, para que la gente piensa ahora, para aportar este dato, miren esta gráfica que se proyecta para la República Dominicana a noviembre de este año en cuanto al aumento de fallecimientos en la República Dominicana. Para el mes de noviembre se estaría hablando de aproximadamente unos 8,000. Es la proyección que está en este caso señalada para las muertes por COVID en la República Dominicana. 3,841 es la proyección, 3,841 fallecidos si continuamos en las actuales circunstancias en la República Dominicana para el mes de noviembre, las proyecciones que se tienen. En esa gráfica que ustedes tenían en pantalla están las proyecciones que tiene la Organización Mundial de la Salud, la tenemos. Y hablándoles del el nuevo ministro de Salud para el inicio del gobierno del presidente electo Luis Abinader, santiaguero, el doctor Plutarco Arias, ha sido seleccionado para ocupar el Ministerio de Salud en el gobierno de Luis Abinader. En ese sentido, hay que señalar que Plutarco tiene una larga experiencia, es neumólogo, ha estado dirigiendo diferentes departamentos de neumología. En el caso el doctor Plutarco es especialista en enfermedades respiratorias, académico con la dilatada experiencia en el servicio público, en la gestión privada también. Y creo que estaba dentro de los principales candidatos a ocupar esa posición en el gobierno de Luis Abinader. De los datos que conozco de Plutarco Arias, ha sido jefe del servicio de neumología del Hospital Presidente Estrella Ureña desde el año 2007 hasta la fecha. Es médico del servicio de neumología en la Unión Médica del Norte desde 1998, miembro del Consejo de Directores, fue viceministro de Estado de Salud Pública en la región norte del 2000 al 2004, profesor titular de la Cátedra de Neumología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de difusión respiratoria y trastornos de sueño de la Sociedad Latinoamericana del Tórax. O sea, es un profesional de la medicina de altas calificaciones y sobre todo especialista en el área justamente de la neumología. Y también en ese mismo decreto, el licenciado Abinader anuncia a la doctora Ibelice Acosta como viceministra de Salud Colectiva. O sea que el doctor Plutarco, un santiaguero, va a ocupar el Ministerio de Salud Pública. Bueno, el presidente electo está designando desde ahora, o sea, indicando desde ahora las personas que van a ocupar esas curules. Es hora de esperarse por la ascendencia que tenía en materia de medicina el doctor Arias en el Partido Revolucionario Moderno, amén de sus condiciones de profesional de la neumología y de médico con una amplísima experiencia en materia de atenciones públicas, porque fue viceministro, como tú dices, de esa cartera. Pero ojalá, vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar a Atahualpa, porque lamentablemente creo que estamos empezando la curva de lo peor y las cosas no van. Mira, ahora lo que se está discutiendo es si es constitucional o no el decreto del presidente de la República y hasta la decisión del Congreso.
Pero antes de entrar, escúchame Juan, antes de entrar a otro tema, sería un deslizo, un descuido y hasta ingrato también no destacar parte del currículum de la viceministra, la doctora Ibelice Acosta, que es actualmente investigadora de la Organización Mundial de la Salud y ha tenido experiencias como investigadora principal en el diseño e implementación de la vigilancia rutinaria de la tuberculosis en el personal de salud en 7 hospitales. Actualmente, reitero, trabaja como investigadora de la Organización Mundial de la Salud, investigadora asociada desde el año 2002 y en la actualidad como investigadora del Centro Nacional de Investigación Materno-Infantil, y tiene un extraordinario currículum que se da a conocer en el día de hoy. O sea que son 2 profesionales destacados y capacitados en términos académicos y de la práctica. Ahora sí entramos en otro detalle. No, el tema era el mismo. Mira, Atahualpa, independientemente de las condiciones académicas de estos futuros designados, nadie tiene experiencia manejando este tipo de pandemias. Todo tiene que ser un equipo que tiene que trabajar los que salen y los que entran. O sea, vamos a ver cuál será la estrategia, si se va a seguir la recomendación de los organismos internacionales que ya ha estado acumulando precedentes. Repito, la Organización Mundial de la Salud dijo que en las 3 o 4 provincias principales donde el COVID se ha multiplicado de manera exponencial, habría que hacer un cierre de 7 a 10 días de 24 horas. Lo voy a repetir porque si eso no sucede, no vamos a contener el crecimiento de los contagios. Ahora también, porque este país es una comedia, ahora es si es constitucional o no, como te decía antes de que tú completaras el currículum de la viceministro que va a ser designada por el presidente electo. Ahora es si es constitucional o no el decreto del presidente extendiendo el periodo de emergencia o la declaratoria del estado de emergencia del país, porque ese periodo cubre más allá de su mandato, porque en este país todo se discute. No fue el Congreso el que autorizó el estado de emergencia. Que el estado de emergencia sobrepase el periodo de funcionarios electivos no quiere decir que el periodo de los funcionarios que se eligen por voto popular suspenda la continuidad del Estado. Eso es imposible. Pero una de las cosas que se alega es que la Constitución establece que los funcionarios electos permanecerán en sus cargos durante los periodos de emergencia. Sí, pero eso se refiere a que si el estado de conmoción interior impide un traspaso de mando, las autoridades permanecerán en sus puestos hasta que eso sea posible, pero no es el caso que nos ocupa. Es una declaratoria de emergencia por una pandemia. Ya se celebraron las elecciones, ya se declararon los ganadores, ya se ha preparado todo lo relativo para el traspaso de mando, el cual se efectuará efectivamente el próximo 16 de agosto. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque eso es una condición excepcional en caso de que pueda ocurrir, que no puedan instalarse las nuevas autoridades, porque no es necesariamente una pandemia. El estado de emergencia puede venir de un estado grave de conmoción interior o exterior, ¿verdad? Lo que he repetido en más de una oportunidad. Porque si a eso vamos, entonces los decretos presidenciales terminan a los 4 años. ¿Cuántos decretos el presidente no han establecido instituciones que hoy permanecen como el DEPRECO? El DEPRECO no es una ley, es un decreto. Ahora, si un mandatario entiende que un decreto de un mandatario anterior no se compadece con la situación o la circunstancia, bueno, pues lo deroga mediante otra actuación, pero el Estado continúa. Aquí todo lo queremos discutir porque todo es, señores, es politizarlo hasta la médula.
No, y se ha estado hablando de que la intención de eso era que se quedara el presidente de la República, cuando fue algo consensuado entre el presidente electo y el presidente actual. Pero van más allá, porque escuché a varios comunicadores señalar esta mañana que la de ayer fue la última sesión del Senado de la República, cuando parece que no vieron la convocatoria para el día de mañana, porque en el estado de emergencia el poder legislativo no recesa, no termina, tiene que mantenerse activo, tiene que mantenerse abierto por cualquier solicitud que tenga que hacer el presidente de la República o el Poder Ejecutivo. Eso quiere decir que los senadores, aunque muchos ayer ya estaban entregando cartas, poemas, despidiéndose del Congreso, agradeciendo todas las bondades que han recibido, el apoyo, y hasta casi hubo quiebre de voz y lágrimas en los ojos. Todavía les queda esta legislatura que no puede cerrar durante todo el estado de emergencia, de acuerdo a la Constitución de la República. Bueno, pero se trata de una legislatura excepcional y las cosas que uno oye también, que esto no tiene necesariamente que ver con el tema, pero estamos hablando de los legisladores. Ahí se destapó uno de los que más ha alegrado al país de que de por Dios se va de ahí, que es el de Samaná, que fue famoso en la época del doctor Balaguer con las trancas, tú lo recuerdas, ¿verdad? Que fue de lo que, ¿verdad? La ley de la... Sí, ahora, porque todo es política, ahora es que José Ramón Peralta fue quien trajo al país a Ernesto Quirino Paulino Castillo para saherir o desacreditar al presidente Leonel Fernández. Y me pregunto, el hecho de que ese señor venga al país desacredita a otro, o lo que desacredita es el argumento que ese señor expresó. ¿El descrédito es Quirino o son los 200 millones que Quirino dijo que le dio a Leonel a título de préstamo, que nunca fue desmentido? No ofende la figura per se, con que, porque a mí Quirino pueden traérmelo a mí, a ti, aquí al país, ¿y qué nos va a afectar? Absolutamente nada, porque no hemos tenido nada que ver con Quirino. Lo que afectó a que lo trajeron para desprestigiar al presidente, pero es que nadie lo mandó a usted, a ver si fue cierto, a pedirle 200 millones de pesos prestados a una contraficante. Sí, pero Juan Sebastián, yo creo que la credibilidad de ese señor no es para yo, por ejemplo, para mí ese señor no tiene ninguna credibilidad. Mira, Atahualpa, él fue llevado a un centro de reclusión en Estados Unidos. Y además, quien lo extraditó fue el gobierno del presidente Fernández. Bueno, estamos totalmente de acuerdo, Atahualpa, pero eso no quiere decir que porque él sea un narcotraficante su testimonio carezca de valor. Lo que tiene valor es el argumento. Ahora, la ligadura de los políticos con los narcotraficantes es exclusiva del presidente Leonel Fernández. No. Prácticamente todos los partidos políticos dominicanos han tenido relaciones y han recibido dinero del narcotráfico. Todos. Todos. Podrán haber escasas excepciones, pero esos partidos no tienen incidencia. Por lo menos tú puedes decir los que tienen posibilidad de accesar al poder, porque yo no creo que a un partidito que no tenga posibilidad lo quieran permear con el dinero del narcotráfico. Pero ahora miren, ahora todo es una... La cuenta de Twitter del presidente Luis Abinader también esta tarde anunció la designación de la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, como coordinadora del Gabinete de Salud. Parece que la vicepresidenta va a tener bastante trabajo, o la desligarán de lo que podría ser el Gabinete Social, cosa que yo entiendo que debe ser manejado por la vicepresidenta.
que ha estado reuniéndose con la actual vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y la señora Raquel Peña, pues yo creo que tiene ese perfil de preocupación social para asumir lo que es la dirección del gabinete social del gobierno, en este caso del gobierno que encabezará Luis Abinader. Esa fue otra de las designaciones que hizo el presidente electo esta tarde, la señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, será confirmada como coordinadora del Gabinete de Salud para darle seguimiento al más alto nivel a la pandemia del COVID-19. Que a propósito, había mencionado lo de José Ramón Peralta como la expresión de preempujarse, porque ha salido una noticia que a mí me ha dejado sorprendido. Y ahora no sé si es cierto, pero él va a tener que aclararlo, todavía es el ministro administrativo de la presidencia, de que él adjudicó un esquema de publicidad a un famoso propietario de medios de Santo Domingo. Contratos de publicidad por 57 millones de pesos. En un proceso de adjudicación que apenas duró 6 minutos, según los medios digitales que han reseñado esa noticia. No sabemos cómo es posible que a un consorcio de medios se le adjudique un contrato de esa naturaleza en momentos en que estamos en un periodo de transición. Las especulaciones han sido variopintas. De todas maneras, no menciono específicamente quién es el propietario del medio, porque todos son empresarios, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace de ser cierto un ministro administrativo de la presidencia otorgando un contrato de 57 millones de pesos en publicidad en momentos en que quedan menos de 20 días para entregar un nuevo gobierno? No, pero déjame hacerte un señalamiento, porque yo creo que ahí hubo y el que lo publicó a sabiendas, porque no fue un lego. Ahí hubo mala leche. Te voy a decir por qué. Porque esa publicidad, igual que otras que fueron contratadas, probablemente, y lo digo con conocimiento de causa, que fueron contratadas durante el periodo de emergencia, si fue, por ejemplo, del área de salud, esa publicidad prácticamente se ha pasado completa. Y eso es ese trámite lo que ha hecho es oficializar la contratación que se había hecho. Porque lo que se hace es que se envía al portal transaccional de compra y contrataciones, se registra ya la publicidad contratada. Y lo más probable es que esa publicidad ya haya sido pasada, cubierto el periodo para el cual fue contratado y tal vez quede algo de lo que se ha contratado. O sea, que eso no es de que fue ahora que le vamos a dar los 55, 57 millones de pesos a este medio, o no. Y muchos medios, incluyendo programas, están recibiendo esa notificación de la entrada en el sistema de contrataciones, como si hubiese la licitación para regularizar los contratos que se hicieron, o sea, las contrataciones que se hicieron y que tienen que pasar por ese portal. Y la mayoría de los periodistas, sobre todo de la capital, conocen porque ellos mismos han sido beneficiados. O sea, esa publicación, quien la hizo con mala leche y la hizo, claro, tratando de afectar a alguien, en este caso a un empresario radial y televisivo de la capital, que no tengo por qué mencionar su nombre porque no lo mencionó, pero la idea, eso es un paso que se ha estado haciendo o se hace para regularizar cosas que se han contratado. Tenemos que ir a publicidad un momentito. Regresamos. ¿Tú vas a agregar algo más? No, antes de irnos, que el Ministerio Administrativo de la Presidencia lo aclare.
porque publicarlo en un portal con fecha 7 de julio, lo que se supone, según tú dices, que se ha hecho con fecha anterior, es muy especulativo. Hay que explicar eso, si fue cierto, y además entiendo en un momento de pandemia que el monto es exagerado, no exagerado, descomunal. Bueno, vamos a publicidad y veremos en un momentito.